Bien, ¿qué tal jóvenes? Estamos ya iniciando la sesión número 4 del curso Fundamento de Programación. El día de hoy vamos a tocar en breves minutos lo que vendría a ser la estructura condicional. Bien, la estructura condicional tiene que ver con hacer consultas o comparaciones previo a determinar qué operación se va a realizar en cuestión de qué resultado nos dé esta comparativa. Bien, pero antes de ir con ello, acá me han dejado un ejercicio referido a estructura secuencial y lo vamos a dar solución para luego dar pase al nuevo tema del día de hoy. Bien, ya saben que cualquier consulta que tuviese me la hacen saber. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio, el cual indica lo siguiente: obtener la cantidad de días, horas y minutos que hay en una determinada cantidad de minutos. Bien, el operador mod y trun que nos pueden ayudar para ese tipo de operaciones. Pero también en realidad también podríamos no depender de estas funciones y utilizar, si en caso ya les hubiese enseñado o ustedes supiesen a usar condicionales y usar estructuras repetitivas, entonces con eso se solucionaría todo. Bien, sin embargo, como aún no lo hemos llevado, entonces vamos a utilizar mod y trun para este caso. Bien. Entonces, recuerden que a mí me van a entregar una cantidad de minutos y yo debo devolver esa cantidad de minutos a cuánto es equivalente, a qué cantidad de días, a qué cantidad de horas y a qué cantidad de minutos. Bajo esa premisa es que primero voy a solicitar la cantidad de minutos. Bien, entonces primero voy a darle un mensaje, bien, a quien ha de utilizar lo que estoy generando, bien, este software que estoy creando. Entonces le voy a indicar escribir, ingrese cantidad de minutos. Bien, se va a asumir que va a ingresar una cantidad entera, no va a ingresar decimales. Bien, pero si uno quiere estimar que no vaya a haber un error respecto a que ingrese decimales, es que uno puede poner parámetros. Bien, puede poner condicionales que, digamos, eviten o evalúen lo que ha ingresado antes de procesarlas. Yo podría evaluar si el monto que ha ingresado es un entero o no. ¿Sí? Si no es un entero, volver a pedirle la información, dándole un mensaje que indique, por ejemplo, el número que ha ingresado no es un dato válido. Y entre comillas poniéndole, ingrese un número entero positivo. Porque de repente me ingresa un número negativo y sabemos que en el tiempo no existe el valor negativo. ¿Bien? Pero eso es un tema ya de aquello que justamente en breve vamos a ver, que es estructura condicional. Bien, entonces ya le estamos solicitando al usuario que ingrese la cantidad de minutos. Después de ello, tenemos que generar el ambiente en el cual el usuario sepa que debe ingresar ese valor. Entonces sabemos que para capturar lo que el usuario vaya a ingresar, debe usar leer. Bien, y generar una variable que contenga lo que ingrese el usuario. Vamos a crear la variable min o minutos si gustan. Bien, está bien. Min. Ya tengo la variable min que va a contener lo que ingrese el usuario. Ahora, ese monto que ingrese puede que no tenga días completos, porque de repente me ingresa 15 minutos, eso no tiene días. Bien, tampoco tiene horas. Pero si por ejemplo me ingresa 61, sé que no hay días, así al ojo, pero sé que sí hay horas. Entonces, en ciertas ocasiones van a ver que la cantidad de días y horas que mostremos van a estar en cero. Bien, y eso es correcto también dependiendo del monto que ha ingresado en minutos el usuario. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Sí? Porque en su momento va a indicar que no hay días, o sea, se queda en cero, no hay horas, también se va a quedar en cero. ¿Bien? Entonces ya saben a qué se debe. Cuando sale cero es porque la cantidad de minutos no se abastece o no es suficiente para generar cantidades exactas de días y horas. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre voy a estar indicándoles si se ha entendido lo que se ha avanzado, pero si ustedes no me responden por más de 5 segundos, digamos, debo suponer que ha quedado todo claro. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora tengo los minutos, variable min. Lo que debo hacer ahora es, primero que nada, obtener las horas, ¿bien? Y luego una vez que yo tengo las horas en totales, debo evaluar si estas horas contienen la cantidad de horas necesarias para transformarlos a días. Por ejemplo, miren, así directamente. Si yo tuviese, por ejemplo, 1500 minutos, ¿por cuánto tendría que dividirlo para tener horas? Sabemos que una hora contiene 60 minutos, entonces tendría que dividirlo entre 60, ¿cierto? Ahora, recuerden que lo que yo quiero es la parte entera de esta división, ¿bien? Porque, por ejemplo, si yo tuviese 61, entre 60 me va a dar un valor con decimales, ¿bien? Y en este momento no me es útil, no requerimos decimales, sino yo quiero la parte entera, porque en este caso, por ejemplo, si yo obtengo la parte entera, tendría 1, que equivale para mí, como estoy calculando las horas, indicaría que he calculado que hay una hora dentro de los 61 minutos que me ingresó el usuario. Y luego ustedes ya saben lo que hace un momento dije. Si le voy a extraer las horas, esa cantidad de minutos que se convirtieron a horas, tengo que quitarle a la cantidad de minutos que ingresó el usuario. O sea, en este caso, esa hora que yo extraje equivale a 60 minutos y tendría que quitarle a este monto ingresado. ¿Bien? Si fuese otro monto, por ejemplo, 129. En una división entera, 129 minutos entre 60 me va a dar 2 como cociente. Pero también me va a quedar como residuo, me va a quedar 9, si no me equivoco. Voy a tener 2 horas, 9 minutos, ¿cierto? Pero ese 9 minutos no lo voy a obtener por arte de magia. Requiero algún tipo de operación que me extraiga ese restante. Y para eso es que vamos a usar el mod, ya que sabemos que el trunc me va a obtener la parte entera de la división, el cociente, eso lo vimos en la clase anterior, y el mod me va a devolver de la división el residuo, en una división entera, claro. Bien, entonces vamos a aplicar para convertir de minutos a horas tanto el trunc como el mod. Bien, veamos. Voy a crear una variable que contenga el número de horas. Voy a indicar horas, creo que por ahí me están escribiendo. $60, claro, en este caso sí, justo creo que lo respondiste cuando indiqué cuántos minutos hay en una hora, creo. Sí, ¿no? Emerson, tiene razón. Entonces, voy a indicarle horas, voy a indicarle que para obtener la cantidad de horas que hay en la cantidad de minutos que me ha ingresado, voy a indicar que ese monto de minutos ingresado lo voy a dividir entre 60 para convertir minutos a horas. Pero yo no deseo una división simple, sino al estar dentro de trunc me devolverá únicamente la parte entera. Eso ya les había comentado a ustedes ya en la sesión anterior, ¿cierto? Que por ejemplo, si el usuario me ingresa 129 y lo divide entre 60, esto me va a dar 2 por 60, perdón, me da 120 y esto me genera un residuo de 9. Este valor, jóvenes, este valor es el que yo necesito, que es lo que me indica cuántas horas hay en los minutos ingresados. Y eso es lo que me devuelve trunc. Bien, eso es lo que me devuelve trunc. Bien, ahora, recuerden que una vez que yo convierto los minutos a horas, va a quedar un residuo. Y ese residuo va a ser
el sobrante de minutos, que ya no puede convertirse ni a horas y mucho menos a días. Entonces le voy a indicar que ahora el nuevo valor de min va a ser equivalente ¿a qué? A la cantidad de horas que he obtenido por 60. Y le voy a restar, perdón, primero a los minutos ingresados, le voy a restar esta operación. Bien, ¿por qué razón estoy haciendo ello? Recuerden ustedes, que vuelvo a repetir, que si yo he ingresado como minutos, he ingresado, por ejemplo, le he ingresado, nuevamente repito, 129. Si es así, en esta división de 129 entre 60, me ha devuelto con trun la parte entera de la división. Eso quiere decir que ahora horas contiene 2. Bien, de esta manera, en los minutos iniciales eran 129 y le quiero restar. Si yo le resto, simplemente creo yo que está bien así, porque he visto algunos ejercicios en los cuales a veces se equivocan y le ponen, le voy a restar las horas que les he quitado, ¿no? Pone aquí A menos horas. Recuerden que el sistema registra a horas como un número entero, ¿bien? Pero recuerden que estas 2 horas es equivalente a 120 minutos. ¿Cómo obtengo eso? Multiplicándolo por 60. Si yo me quedo, le resto horas directamente, tendría lo siguiente, 129 menos 2. Eso me indicaría que tengo 127 minutos sobrantes. ¿Y cómo es eso posible? No, ¿verdad? Es que justamente ahí algunos están equivocando. Por ahí he visto algunos comentarios al respecto. No en este grupo, en otro grupo. Bien. Entonces, ¿qué hago? Allá debo multiplicar por 60. Porque minutos se restan con minutos. No puedo restar minutos con horas. Es como en matemática o física. Cuando ustedes quieren operar un valor con cierta unidad, no lo puedes operar ni dividir con un elemento que está en otra unidad. Bien, por ejemplo, yo no puedo poner, por ejemplo, si hablamos, digamos, en ecuaciones de segundo grado, yo no puedo poner 3x al cuadrado menos 3x. Sino si ese x representa un valor, una incógnita, no lo puedo generar una resta directa. Tampoco puedo restar, por ejemplo, decir 14 metros menos 13 milímetros. No se puede. Uno de estos dos elementos lo tengo que convertir a la unidad que estima el otro valor. Y solo estando en la misma unidad, recién los puedo operar. Por esta razón es que horas lo convierto a minutos, me va a generar 120 y esa resta me va a dar 9. Ese 9 es mi nueva cantidad de minutos que me están sobrando. Bien, de esa manera, la cantidad de minutos que me ingresaron al principio, que es 129, se convirtió en 2 horas y 9 minutos. ¿Hasta ahí me han entendido de por qué he hecho esa operación extra? ¿Sí? Listo, gracias. Bien, entonces voy a quitar todo esto. La parte más fácil de redactar, borrar todo. Bien. Bien, entonces, sabiendo ello, ya se está justificando por qué primero extraigo cuántas horas hay dentro de la cantidad de minutos que me han ingresado y luego por qué los minutos iniciales se le ha quitado una cantidad de minutos que se convirtieron a horas. Bien. Ahora, yo sé por cálculo que he hecho hace un momento que si el usuario ingresa, por ejemplo, 129, yo acá tengo en horas 2. Recuerden que lo que escribo después de doble slash es un comentario que no sale al exterior, solo lo puedo visualizar dentro del archivo.
Así que no afecta dentro de la estructura del algoritmo. Y tendré 9 minutos. Bien, listo. Ahora, la cantidad de horas, perdón, aquí no. La cantidad de horas que yo obtengo por la cantidad de minutos que han ingresado, también podría contener días dentro de la cantidad de horas que se ha estimado. En este caso no, porque son solo 2 horas lo que he podido extraer. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo tuviese, pues 3009 minutos? Bien, si yo tuviese esta cantidad, sé que en este caso 60, si no me equivoco, es múltiplo de 3000. Eso quiere decir que yo voy a tener 9 minutos sobrantes y esos 3000 minutos que están fuera de esos 9 se van a convertir a horas. ¿Pueden ustedes obtener 3000 entre 60? Creo que es 50, creo. ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Sí, creo, ¿cierto? Entonces, si fuese 50, entonces 50 horas ya tiene días. Bien, porque recuerden que un día requiere de 24 horas. Bien, y esto ya es otro proceso. Para yo obtener la cantidad de días, hasta este punto, digamos que no requiero los minutos que me han sobrado. Ya no. Para obtener minutos, para tener horas requería minutos. Para obtener los días requiere evaluar las horas ahora. Bien, entonces, ahora indico. Ahí quedan escribiendo. Claro, exactamente, entre 24, ¿cierto? Entonces indico lo siguiente. Voy a estimar, voy a quitar esto. ¿Qué días? Básicamente lo mismo. Yo dividí entre 60 para de minutos pasar a horas. Ahora, como dice su compañero Emerson, para obtener días, voy a poner trunc. Acostúmbrese a usar mayúscula en el caso de las funciones que vamos a usar. Bien, para diferenciarlo con mayor facilidad. Pero no es obligatorio, pueden poner en minúscula también. Bien, entonces para obtener días requiero las horas. Y la conversión de horas a días es dividiendo entre 24, ¿cierto? Entonces eso me va a dar una cantidad de días. Bien, pero automáticamente, si yo ingresaba 3009 minutos, yo obtuve 50 horas, ¿cierto? De 50 horas yo obtendré un día nada más. Perdón, dos. Bien, extraeré 48 horas de las 50 que obtuve y eso se convertirán en 2 días. Y me quedará un excedente en horas, ¿de acuerdo? Así que tengo que hacer nuevamente lo mismo. Así como lo hice aquí, de obtener ese excedente de minutos, ahora haré lo mismo para obtener ese excedente de horas. Entonces, lo mismo haré. Voy a indicar que la nueva cantidad de horas es equivalente ¿a qué? Bueno, a las horas que tenía antes menos las horas que se convirtieron a días. ¿Y cómo obtengo esas horas que se convirtieron a días? Bueno, si yo había calculado ya los días que están dentro de las horas que tenía previamente, eso lo multiplico por 24. Bien, esos días por 24 es como si se convirtieran nuevamente a horas, ¿cierto? Y eso le restaría a las horas iniciales. De esa manera obtendría ya, ahora sí, la cantidad de horas, digamos, fuera de los días, y ya tengo previamente la cantidad de minutos fuera ya de las horas también. De esa manera, ahora sí, ya tengo los minutos, días y horas. Ahora sí podría imprimirlo. Antes de imprimirlo, hasta el momento, hasta donde se ha avanzado, ¿tienen alguna consulta?
¿no? ¿Desean que haga una breve explicación de qué es lo que se hizo? Así ya, pero en este caso ya mediante cálculos. Claro, trunc te da valores enteros. No duden de que si tengo que dar una pausa para que alguno de ustedes, si tuviese una duda, lo tenga un poco más claro, lo voy a hacer. Bien, en este caso lo importante en este curso, recuerden que yo no estoy calificando a ustedes, no soy su profesor de aula, de cual va a poner 20, 15, 0,5 o 0. Bien, en este caso el motivo del curso es que más personas que están inmersos en el mundo de la programación, de ser posible, o una carrera afín, digamos, tengan una herramienta extra para poder sumergirse en este mundo y comprender aquello que se le va a asomar más adelante, si no es que de repente desde ya están utilizando las herramientas de programación. Entonces, si alguno tiene una consulta, extra, hágalo, no temas, sin temor. No te voy a indicar por qué estás preguntando o que eso ya es evidente. Bien, cuando sé que algo ya se ha aclarado previamente, te daré un indicio al menos, pero no, nunca voy a dejarte con esa duda. Bien, entonces ya saben, no teman hacer preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, entonces asumiré que hasta el momento estamos bien y voy a proceder ya eh, con la comprobación. Bien, vamos a evaluar, de repente hay un error por ahí, quizás, ¿cierto? Yo en el grupo de WhatsApp les estaba indicando que no está de más que ingresen algunos valores para ver qué está sucediendo. Bien, entonces, ahora vamos a escribir, ¿cierto? Escribir es lo que nos va a permitir a nosotros exteriorizar algún contenido, ya sea un comentario para que el usuario sepa qué es lo que tiene que ingresar, como lo hicimos arriba, o para emitir respuestas. Bien, ¿qué quiero imprimir yo? Para empezar, en orden, los días, ¿cierto? Voy a indicar, ahí, voy a cerrar, le voy a adherir la variable que contiene los días. Va a salir ahí, no sé cuántos días saldrá según lo que ingrese el usuario, tanta cantidad de días. Pero días es una variable, no es que afuera en la pantalla va a salir la palabra días. Yo quiero que salga, digamos que fuese 4 días que se ha calculado. Quiero que salga, hay 4 días. Entonces le voy a agregar el texto días. Bien, vamos a probar hasta ahí cómo vamos, ¿ya? Vamos, siempre actualicen sus cambios, ¿bien? Entonces yo también estoy actualizando mis cambios, control S en este caso, o voy a la herramienta guardar también. Vamos a ejecutar. Ejecutando, a ver, un valor que por sí ya me dé días sería, ahí está. Dicen que en 1640 minutos ya hay un día. A ver, vamos a calcular. Según la calculadora, un día contiene 60 por 24. Tiene 1440. Eso quiere decir que si yo agrego 1439, no alcanzo a los días. 0 días. Está bien, ¿cierto? Pero si le agrego 1440 minutos, ya hay un día. Uf, me salvé, pensé que me iba a equivocar. Bien, entonces está comprobado que me detecta los días, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a comprobar, pero vamos a indicarle que no solo imprima los días, sino que me imprima también las horas. Y no me va a imprimir la cantidad de horas que genera cierta cantidad de minutos, sino las horas que sobran de aquellas que ya se han convertido a días, en caso lo hubiese. ¿De acuerdo? Esas son horas. Vamos a comprobar hasta ahí. ¿Cómo vamos? A ver.
Si yo ingreso 61, ya tengo horas. 61 minutos ya te muestra horas, pero no te muestra días. Vamos a ver. Hay 0 días, hay 1 hora. Ahora, si ustedes quieren que justamente cuando hay 0 días no te muestre porque está redundando, déjenme decirles que en estructura secuencial, imposible. Ahora que vamos a ingresar a estructura condicional, sí podemos evaluar que cuando los días, por ejemplo, estén en 0, no los muestren, porque está de más. Bien, entonces, para eso es que vamos a entrar ahora a estructura condicional. Y vamos a ver que estructura condicional es un mundo mucho más amplio que la estructura secuencial. Bien, pero que todos en conjunto van a generar algoritmos mucho más amplios. Tienen que conocer todos los tipos de estructura que hay. Por último, si ingreso 1441, tengo un día y 0 horas. ¿Por qué razón? Porque hace un momento calculamos que un día tiene 1440 minutos, si no me equivoco. Entonces, 1440 minutos, si le extraigo al 1441 que ingresé, me queda un minuto. Ya no me queda para horas. Eso quiere decir que 1441 minutos equivale a un día, 0 horas, y ahora solo me falta imprimir ese excedente de minutos. Así que por último, vamos a imprimir minutos. Recuerden que yo creé la variable min, no minutos. Minutos. Ahora sí, vamos a imprimir el resultado final. Un valor cualquiera que me ingresen ustedes. Algunos que escriben en el chat qué valor en cantidad de minutos quiere que se conviertan a días, minutos, horas también. Cualquier valor. 3000. Han hecho sus cálculos ustedes, ¿no? No está de más, como le vuelvo a repetir, que cuando van a probar un algoritmo que han realizado, comprueben en un papel o con su calculadora para ver qué resultados te da. Y si eso coincide en varios intentos con el algoritmo, quiere decir que lo has hecho bien. Bien, no porque el algoritmo te dé una respuesta quiere decir que es correcto. ¿De acuerdo? Dice 2 días, 2 horas, 0 minutos. A ver, calculando. Vamos a la supercalculadora. 1440 minutos tiene un día, ¿cierto? Si le multiplico por 2, tengo 2880 minutos. Si eso le resto a los 3000 que ingresó el usuario, me queda que tengo un excedente de 120 minutos. Bien, aunque esté negativo porque he hecho cálculo al revés, bueno, el punto es que tengo 120 minutos. Eso lo convierto a minutos, perdón, a horas. Así que lo divido entre 60. ¿Qué me da? 2 horas. Exacto, no genera decimales, quiere decir que no hay minutos restantes. Y está bien. Tengo 2 días, 2 horas y nada de minutos. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Me están indicando, ya no use de cálculo, simplemente voy a comprobar los números que han ingresado ustedes, sus demás compañeros, que es 1125. Me da 0 días, 18 horas, 45 minutos. Si se han hecho ustedes sus cálculos, debería darle ese monto. 5862. Me da 4 días, 1 hora, 42 minutos. Vuelvo a repetir, si han hecho ustedes sus cálculos en su calculadora, debería darle estos montos. ¿De acuerdo? Si a alguno le sale algo distinto, sí me avisa porque en ese caso sí me habré equivocado, ¿cierto? Porque yo también puedo equivocarme, ¿de acuerdo? Pero si no, estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí este ejercicio. ¿Hay alguna consulta al respecto para pasar a estructura ya condicional? ¿No? ¿No, verdad? De acuerdo. Entonces, cerramos un momento y vamos por estructura condicional. Bien, jóvenes. Se ve en mi pantalla, ¿cierto? Dice sesión 3. Disculpe. Estamos en la sesión 4 ya. Como le dije, soy humano.
Bien, sesión 4. Estructura condicional. Veamos qué nos dice. Estructura condicional conocida como estructura selectiva. Bien, en su momento en la primera clase que fue introductoria, les estaba indicando que una estructura secuencial es aquella que, y bueno, lo indiqué también en la clase anterior, ¿no? Que es un conjunto de instrucciones que tiene una sola línea. No hay algún factor que impida que alguna de estas operaciones se lleve a cabo. Bien, salvo que hubiese un error de sistema, que es algo ya ajeno a lo que estamos viendo por el momento. Bien, entonces, ¿qué es estructura selectiva? Una estructura selectiva es aquella que permite que una operación dependa de una comparativa previa. Por ejemplo, si yo estoy al límite en una vereda, en zona peatonal, y quiero cruzar la pista, si yo manejara mi vida en ese momento según una estructura secuencial, llego al punto peatonal y cruzo. Porque si yo manejo mi vida de manera, digamos, automática, como esa estructura secuencial, cruzaría sin meditarlo. Sin embargo, si yo manejo mi vida de manera condicional, o sea, medito, si se cumple algo, recién actúo o reacciono en consecuencia, es que indicaré lo siguiente. El semáforo estará en rojo para vehículos. Si es así, recién cruzo. Pero ¿y si no está en rojo? Mejor espero. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando una acción depende de que una condición se cumpla, ya estamos hablando de estructura condicional o selectiva. ¿Qué les parece esa explicación? ¿Se dejó entender? ¿Sí? Correcto. Entonces, como si se quedó claro, proseguimos. Veamos. Esta imagen que ven ustedes básicamente ya te está indicando a grosso modo en qué se basa, bien, de aquello que te estoy hablando. Te indica que tú tienes una condición. Ahora, esta condición no es una condición de una pregunta con, digamos, con una incógnita de opciones o alternativas libres. Bien, por ejemplo, ¿qué no le puedo poner? Salvo que ingresemos ya a lo que es digamos, inteligencia artificial. Pero como no estamos en eso todavía, ¿no? Entonces, tenemos que embarcarnos de que lo que vamos a ingresar en el área que es rodeado es una condición en base a una comparativa. Bien, como poner, por ejemplo, 1 menor que 2, 2 mayor o igual que 3, o A es igual a B, o el monto que ingresó el usuario, que es un monto de moneda, será igual al monto que ingresó el usuario B. O sea, datos los estoy comparando. Entonces, ese tipo de consultas o condiciones son las que yo voy a realizar dentro de mi estructura condicional. ¿De acuerdo? Conocida también, vuelvo a repetir, como estructura selectiva. Ahora, si esa comparación se cumple, es que se va a generar una acción. Pero ¿y si no se cumple? ¿Qué sucede? Bueno, también se genera una acción. A no ser que tú indiques que solo cuando se cumple va a haber una acción y cuando no se cumpla, no haya una acción. Si ese es el caso, entonces pasa de frente. Bien, tú puedes configurar para que solo cuando se cumpla una condición se genere cierta operación. Cuando no, pase de frente. Nada más. Bien, entonces ese tipo de estructura que estamos manejando según estructura condicional se le conoce como condicional simple. Bien, o condición simple, nada más. Porque tiene una o dos alternativas. Si tú tienes más de dos opciones que dependan de ciertas condiciones, ya estamos hablando de condiciones múltiples. Si han llevado Excel, ya han visto que son condiciones múltiples, ¿cierto? Y eso también lo vamos a ver, pero paso por paso, ¿bien? Siguiente. Vamos a borrar esto. Listo. Siguiente. Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación, debemos estimar ciertos valores. ¿Qué valores? Los valores comparativos, operadores lógicos.
¿Cuáles están presentes? Ojo, que en realidad si nosotros ingresamos ya a un lenguaje como tal, lenguaje de programación, vamos a determinar que hay más operadores, como son aquellos que afectan a nivel textual. Yo puedo indicar, por ejemplo, si Pedro inicia, o sea, si mi nombre empieza con P, entonces voy a ir a las elecciones tal día. Como por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán, cuando empezó el tema de la pandemia y el gobierno estuvo designando un bono, si no me equivoco, hubo una etapa en la cual estimaban que según por ejemplo, el número con que inicie tu DNI, indica qué día ibas a hacer tu retiro, ¿cierto? El retiro del bono, ¿cierto? Y claro, ese tipo de comparación ya es a nivel de texto, porque sabemos que DNI no es un dato numérico, ¿bien? Pero también podría el gobierno haber indicado que ya las personas cuyo apellido paterno inicie desde A hasta J van el lunes, los de K hasta L el día martes, y así sucesivamente. Eso no es comparación numérica, eso es una comparación a nivel de cadenas. Y eso en un lenguaje de programación, cualquiera que ustedes lleguen a utilizar, como son Visual Basic, JavaScript, Java como tal, PHP, Python, Ruby, COBOL, entre otros, C++, C Sharp, macros en VBA de Excel, también. Estos ya manejan ese tipo de alcance de comparación. Pero por el momento, solo vamos a abarcar lo que vienen a ser comparaciones de las que están enlistadas, que son comúnmente para comparar texto solo en igualdad, pero números ya en diferencia de quién es menor, mayor, mayor igual, menor igual, diferente. En este caso, hasta lo que vamos a avanzar, a texto solo podemos determinar si es igual a algo o es diferente de algo. ¿De acuerdo? Por el momento. Ya en su momento, si ustedes quieren que les haga una comparación ya extrayendo partes de un texto, lo voy a hacer, pero no por el momento. ¿Sí? Necesito que ustedes ya practiquen, tengan noción y tengan claro cómo se maneja las estructuras condicionales. ¿De acuerdo? Dice, listo. De acuerdo, Ruth, cuídate. No te olviden, de aquellos que tengan que retirarse, pueden ver la grabación, que al finalizar el día yo voy a colgar a más tardar a medianoche y a partir de mañana, con mayor seguridad, pueden ver el video. ¿No? Es el máximo que puedo demorar. Pero de repente, terminada la clase, después de una hora, hora y media, ya podrían verlo, ¿no? Pero yo comparto el link de la grabación. ¿De acuerdo? No se pierdan. Recuerden que este curso dura 3 a 4 meses. Vamos a buscar, si es posible, todo PCIN. Todo, todo, incluidos sus procesos. Pero para eso no se pierdan las clases. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí las comparaciones que indican lo siguiente. Es algo que quizás no necesite profundizar tanto. Bien, sabemos que ese es menor. Bien, para los que, por ejemplo, pueden tener duda de el jueguito, hemos quedado para la cuarta semana, porque hasta ahí ya estaremos ya más o menos avanzando lo que son condiciones. Bien, y posiblemente para la cuarta semana estemos incluyendo algo de estructura repetitiva. Y con estructura repetitiva es que vamos a hacer el jueguito. ¿Bien? Recuerden, una vez que empecemos con estructura repetitiva, que es lo siguiente después de estructura condicional, vamos a ver ese tipo de estructura, los loops o bucles, con los cuales nos vamos a ayudar para hacer ese jueguito. ¿De acuerdo? Entonces, ni en vamos a acordar, cuando empecemos con estructura repetitiva, me van a indicar, profesor, ahora sí el jueguito, y yo le voy a decir, ah, ya, de acuerdo, ya estamos en este punto, en la siguiente clase vamos con el jueguito. ¿De acuerdo? Siguiente, entonces. Bien, para los que no tienen claro, algunos suele pasar, hasta cierto punto incluso me pasaba, de que yo decía menor o menor. ¿Cuál es cuál? Recuerden ustedes que la lectura de una comparación es izquierda-derecha. Entonces, de esta manera, bien, es que yo, miren, es que yo tendría que leer, como ven ustedes, yo tendría que leer aquí este 2 y el 4 que están en ese símbolo, digo, pero ¿cuál es menor o mayor? Ya pues en este caso tienen que considerar lo siguiente. Uno lee, este tipo de comparaciones se leen de izquierda a derecha.
Bien, entonces, la parte menor, bien, la parte menor, o sea, la parte menor del símbolo está apuntando al 2. Como tú lees de izquierda a derecha, estás indicando 2 menor que 4. Bien, bueno, si tuvieran esa consulta, ¿de acuerdo? Obviamente, si ese símbolo no estuviera, sino que estuviera así, como yo leo de izquierda a derecha las comparaciones, preguntaría 2 mayor que 4. O sea, estoy indicando si 2 es mayor que 4. Estoy preguntando. ¿Bien? Digo si tienen esa consulta, esa duda. ¿Bien? Si no, entonces seguimos. Bien. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una comparación, tenemos dos tipos de respuesta que nos puede dar el sistema. Verdadero o falso. Y eso también lo estamos viendo durante la primera semana. ¿Cierto? Una comparación no te puede dar medio verdadero o medio falso. Como que más verdadero, un poco más falso, 90% verdadero, 10% falso. No existe eso. O es o no es. Es o no es. Verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Nada más. ¿Bien? No te preocupes, Elías. ¿Bien? Ahora, chicos, si ustedes desean que ya me anticipe y les haga ese jueguito, les propongo en el grupo del chat de WhatsApp indicar qué día tendría yo tiempo y ustedes también, pero que se comprometan que van a asistir, si es posible, la mayoría, y en un horario alterno al que tenemos nosotros de clases, voy a hacer ese jueguito. Ahora, si no llegan a comprenderlo a plenitud, eso ya no es mi responsabilidad, porque lo ideal es que ustedes ya estén a cierto nivel para que entiendan lo que voy a hacer. Pero si ustedes se arriesgan y de todas maneras quieren que lo haga, lo podemos promover a través del grupo del chat de WhatsApp y lo hago. Bien, les enseño cómo hacerlo, ese jueguito que no es gráfico, ojo, ya les había indicado, no es gráfico. Con PCI no voy a hacer no sé, pues algo tipo un videojuego que ustedes descargan en sus celulares, no, no, sí. Es un juego que tiene que ver con cálculos, que por ejemplo, ¿no? Adivinar qué número el sistema ha generado de manera aleatoria, algo así. O hasta un sudoku también se puede hacer, porque es puros números nada más. Bien. Ahora, si ustedes quieren hacer que se vea visible, tendríamos que más adelante llevar lo que es HTML y CSS. Bien, que es otro tipo de lenguajes, que no es lenguaje de programación, es lenguaje de marcado y lenguajes para estilos. Eso podríamos verlo más adelante ya, después que terminemos este curso. Bien, entonces, ¿se puede hacer esos aspectos? Sí, más adelante. Crear un juego. Si tú quieres un juego ya multimedia, tendrías que aprender a usar un lenguaje de programación para generar videojuegos. Bien, eso ya es un lenguaje aparte. Pero si no comprendes los fundamentos de programación, no vas a entender cómo se manejan esos programas para generar los videojuegos de los cuales me están indicando. Bien, entonces no hay que saltarse. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces para continuar. Por ejemplo, si yo pregunto 2 menor que 4, ¿el sistema qué me va a responder? Verdadero. Porque el 2 es menor que 4, ¿o no? ¿O sí? Es verdadero. Si yo al sistema le pregunto 5 menor que 3, falso. Falso. ¿De acuerdo? Es falso. 5 no es menor que 3. 4 es menor que 4. ¿Es menor? No, pero sí es igual. Y el menor igual indica que puede ser menor o puede ser igual. Como cumple con uno de estos, sale como verdadero. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿10 es mayor o igual que 7? Verdadero. Verdura. ¿Listos? Ok. Y voy a poner con letrita también. Verdadero. Les pregunto, ¿30 es igual que 30? Verdadero. El texto A no es una variable, es un texto, porque está entre comillas, ¿cierto? El texto A es igual al texto B. Falso. El número 10 es diferente que 11. Verdadero. Y por último, el texto Z es diferente que el texto Z.
¿Estás segura? Bien, está atenta, está atenta. Bien, entonces ya tenemos las respuestas que nos debería, claro, que nos va a devolver un total del término verdadero o falso, ¿no? Es un conjunto. Bien, pero no nos va a devolver como una palabra, bien, sino que el sistema, ese término reservado por el sistema lo va a entender como un elemento que representa que se ha negado o se ha confirmado una comparación. Solo así, no es un término como tal. Por eso cuando ingresamos a PCI la palabra verdadero va a salir de azulito, porque es un término reservado por el sistema, que tiene una funcionalidad. ¿De acuerdo? Ahora, si lo pones entre comillas, ya es otra cosa. Sería el texto verdadero, que es algo diferente. ¿Bien? Siguiente. Ahora, tenemos un pequeño ejercicio aquí, ¿bien? Que dice lo siguiente. Miren, así es más o menos como se vería una estructura condicional. ¿Bien? Dice, si yo ingreso el sexo, o sea, recuerden que en diagrama de flujo, les había comentado en diagrama de flujo, el símbolo que representa que un dato va a ingresar, o sea, lo que nosotros entenderíamos como lo que nosotros entenderíamos como como leer para diagrama de flujo es un paralelogramo. Ven con una flechita que apunta hacia el interior. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me está indicando que el sistema te está solicitando el sexo. ¿Bien? Entonces, como el sistema me está pidiendo, me está solicitando un dato, yo tengo que generárselo. Por ejemplo, digamos que yo quiero indicar que yo como usuario, siendo varón, ingreso de repente M de masculino. Es lo que le ingreso yo. O sea, dentro del sistema la variable sexo va a contener la letra M que es de masculino. Y luego tiene una operación en la cual genera una variable, bien, la variable sueldo que contiene 1500. Y luego va a preguntar, miren el enunciado, ¿eh? ¿Qué dice? En una empresa todos los trabajadores tienen un sueldo básico de 1500. O sea, en este caso se crea una variable para guardar 1500, pero no se pide eso al usuario porque es un dato que ya te da el sistema. ¿Bien? Y dice, todos tienen un sueldo básico de 1500, pero este fin de mes se celebra el Día de la Mujer. En consecuencia, y por lo tanto, el dueño de la empresa está de buen humor y dice, bueno, como es Día de la Mujer, voy a abonar 100 soles a los trabajadores que hoy están en su día, o sea, el fin de mes, ¿cierto? Que están en su día. Yo me pregunto, ¿en el Día de la Mujer yo voy a estar en mi día? Lo han pensado, ¿ah? ¿Eh? Ahora, lo han pensado mucho, ¿ah? ¿Eh? Ya, el punto es que obviamente yo como trabajador de esa empresa no voy a recibir ese bono. ¿Por qué razón? ¿Porque me han visto con cara de que no merezco ese bono? No, porque la condición del bono es que yo tendría que ser mujer, o sea, de sexo femenino. Por esa razón es que el sistema tiene que tener algo en qué basarse para saber si corresponde una operación o no. Por esa razón es que considerando que el sistema va a registrar que femenino es F, masculino M, ¿sí? Es que va a preguntar, acá se viene la segunda etapa, preguntar, ¿la variable sexo que guarda lo que el usuario está ingresando es igual a F? O sea, si yo soy el usuario, ingresé sexo, a M le ingresé, ¿eso es verdadero? O sea, mi sexo, mi sexualidad es igual a F. No, ¿cierto? Es como si el sistema hubiera comparado. Yo ingresé M, ¿eso es igual a F? Es como si estuvieran reemplazando, es tipo como ustedes hacen ya en matemática o física, ¿cierto? Tienes un dato, reemplazas y luego ejecutas una operación. Entonces, es como si el sistema estuviera preguntando, ¿tu sexo? M.
Pregunto, lo que tú has indicado, que es M, ¿es igual a F? No, como están indicando ustedes, falso. Correcto. Por esa razón es que como es recontrafalso, ¿cierto? Aunque lo han pensado mucho, como es recontrafalso, es que se va por esta vía, ¿cierto? No, tienen que estar atentos, ¿ah? Bien claro dice sí, no, o sea, verdadero y falso es lo mismo, pues, ¿no? O sea, yo puedo haber puesto en vez de sí aquí, que es ya algo lógico, verdadero, y acá pongo falso. Lo mismo, pues, ¿no? Entonces, como fue falso o no, se va directamente. Se le va a abonar a su sueldo que es 1.500, ¿se le va a abonar estos 100 soles? No, no se le va a abonar. ¿Por qué? Porque no cumplió la condición. No es de sexo femenino. ¿Bien? A eso, justamente hace rato lo dije, Ever. Si hubiese alguien que ingresa un valor que no está dentro de lo permitido, hace rato dije, podemos poner una condición que evalúe qué está ingresando y si eso que está ingresando está dentro de lo que espera el sistema como alternativa. Hace rato lo dije, ¿cierto? O sea, si alguien ingresa, por ejemplo, minutos con decimales, eso es incorrecto. ¿Cómo voy a operar eso si los minutos no tienen decimales? Entonces yo podría evaluar si ese valor está dentro de lo que se espera. O sea, si alguien ingresa negativo, igualito, evalúo. Este valor es entero y mayor o igual que cero. Si es así, operas. Si no, vuelves a pedir la información. ¿Bien? Igual sucede, allá sí, ¿no? Por gracioso no tendrá su sueldo. Pero en este caso recuerden que el usuario, el que va a ser supuestamente beneficiado con el sueldo, él no se encarga de esas operaciones. Se supone que el sistema o el algoritmo que se está creando está vinculado a una base de datos y en la base de datos está registrada la sexualidad del personal. ¿Bien? De esa manera no va a haber inconvenientes. ¿Bien? Porque si no, yo, por ejemplo, yo me acerco, si hubiera un sistema digamos, en la empresa, hubiese un sistema que dice, ingresa tu sexualidad para saber si tienes bono. Ah, yo pongo M, ¿no? Ya un ratito me voy a creer mujer. Pongo M, ah, ya, digo, tengo 100 soles más. No, 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 eso es algo ya interno. ¿Bien? Porque si no, cualquiera pondría M, ¿no? Por un ratito se haría pasar por un ratito como mujer, ¿no? Pero bueno, también hay condiciones para evaluar si el dato ingresado está dentro de lo aceptado o dentro de algo real, ¿bien? O verídico. El punto es que si una condición se cumple, hace una operación. Y si no se cumple, o hace otra operación, o de repente pasa de largo. En este caso, como no se cumplió, pasa de largo y simplemente imprime. Esto que ven ustedes que es un paralelogramo con una flechita hacia afuera, es para indicar que el dato está saliendo. Es como poner escribir el sueldo, ¿no? Y de esa manera, para este caso, ¿el resultado cuál será? ¿Cuánto imprimirá de sueldo? ¿500? 1.500. ¿De acuerdo? Y si las señoritas que están ahorita participando, ellas a ellas se les evalúa con el sistema, ah, ya, para ellas, entonces sí, ¿verdad? Para ellas sus datos se ingresan a la base de datos y en la base de datos se va a evaluar si ya corresponderá a un bono o no, ¿cierto? Entonces, en ellas, por ejemplo, indicarán su sexo, ah, ya, su sexo de ellas es F, de femenino, de féminas, ¿cierto? O de felinas, no. Entonces, su sueldo es 1.500. Y luego va a preguntar, ella ingresó F, ¿cierto? Preguntar, su sexo es F, ¿es igual a F, que es lo que se está evaluando para obtener el bono? Sí. Como sí es, esto no se ejecuta, el no se valida. El sí, ¿cierto? Va por el sí e indica, ¿su sueldo cuánto valía? 1.500. Bueno, entonces como es su día, le vamos a agregar 100 soles. Con eso hace su día, ¿cierto? Entonces, el nuevo valor de sueldo, ¿cuánto es? 1.600. Correcto. ¿Y qué se va a imprimir? El sueldo, que es 1.600. ¿Ven?
Pero en caso de las mujeres va a salir ya modificado. ¿Por qué modificado? Porque se ha concluido que en efecto cumple con la condición estimada para que su sueldo se vea alterado. En este caso es con un incremento de 100 soles. ¿Quedó claro? ¿Sí? Correcto. Entonces, ahora sí, nos vamos a los ejercicios. Bien, tenemos media hora todavía. Vamos por los ejercicios. Vamos a ver esto. ¿Se ve el texto ahí? Sí, listo. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Le voy a poner como nombre. A ver, ¿de qué trata el algoritmo? Dice, esos ejercicios, esos dos que vamos a hacer ahorita, esos dos ejercicios, lo propusieron algunos de ustedes a través del canal de YouTube. Bien, a ver, siendo más específico, José Miguel, primer ejercicio propuso, y Vicky Hernández, Miki Hernández. Bueno, así está registrado. Me mandaron esos dos ejercicios de estructura condicional. Entonces lo vamos a resolver. Pero si tienen más ejercicios que desean que se resuelvan, pueden ingresarlo a través del canal de YouTube. Generan sus ejercicios, yo los recojo y lo resolvemos aquí. Bien, dice, a un trabajador le pagan según sus horas laboradas. Si la cantidad de horas laboradas es mayor a 40, la cantidad se incrementa en un 50%. La tarifa, me imagino la tarifa por cada hora de trabajo. Se incrementa en un 50%. ¿Dónde esa empresa prima trabajará? ¿50% es tanto? Las empresas que yo he trabajado, se le incrementa de 25%, 20%, 30%, pero 50%, ¿dónde es para irme a trabajar? Bueno, dice 50% extra para las horas extras, ¿no? Y dice calcular el salario del trabajador. Vamos a ver. En principio, me dicen a un trabajador le pagan según sus horas laboradas. ¿Me dicen cuántas horas ha trabajado? No, es una incógnita. ¿Bien? Así que, caballero, ¿qué voy a pedir primero? Cantidad de horas. Horas, no, lo pone simplemente horas. Luego me dice, esa cantidad de horas, si esa cantidad es mayor a 40, o sea, imagino que supera las primeras 40, ¿cierto? O sea, 41, 42 está superando, ¿cierto? Si supera las 40 horas, la tarifa se incrementa en un 50%, pero solo para las horas que están excediendo. O sea, si yo tengo 41 horas de trabajo, las primeras 40 tienen el valor normal de que me pagan la hora de trabajo, y esa unidad que está sobrando ya le corresponde el valor de las horas comunes, pero con un 50% extra. O sea, si a mí me pagan las horas normales, me pagan 6 soles la hora, entonces las primeras 40 multiplico por 6 y esa hora excedente se multiplica ya no por 6, sino por 6 incrementado al 50%, que sería 9, ¿cierto? Sería 1 por 9. Bien, bueno, dice calcular el salario del trabajador. ¿Cómo se calcula el salario del trabajador? Considerando que las horas normales de trabajo, cuánto me han generado de ingreso, y las horas extras, cuánto me han generado de ingreso. La suma me genera el total que voy a recibir de mi pago. Acá no me dice que haber descuentos o más bonos o el impuesto o descuento por renta de quinta de renta categoría, o si me va a descontar el tema de mi seguro de jubilación, ONP, FP, nada, no me dice nada al respecto. Como no me dice nada al respecto, voy a asumir que solo se abarca a obtener el pago por mis horas normales y el pago por mis horas extras. Nada más. Es lo que voy a suponer. Bien. Dice, en este caso, tú tienes que consultar. Lo regular es que según las normativas de la empresa tienes que preguntar. Si, a ver, si yo trabajo 4 horas y me excedo 10 minutos, ¿qué pasa? Dirán, ya, pues bien, gracias, ¿no? Solo te pagamos horas completas.
O sea, esos 10 minutos salen sobrando. Ahora, si te dicen, no importa, si sobras, si te excedes algo, ya te vamos a considerar por decimales, algo así. Si es así, lo consideras. Pero como en este caso, en este ejercicio no me especifica eso, voy a asumir que solo se consideran horas concretas. Bien, es lo que se va a estimar. Ahora, si ustedes quieren proponer un ejercicio en el cual considere ese aspecto, también en mi canal de YouTube, propónganlo. Lo proponen y yo aquí en clase lo resuelvo. ¿De acuerdo? Lo he dicho bien claro desde un principio. Yo no me cierro a que yo tenga que traer los ejercicios ya de repente ya resueltos. No que ustedes propongan. Lo proponen y yo lo resuelvo aquí con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, me abarcaré a lo que me dice el enunciado. Voy a solicitar cantidad de horas porque no me lo dan. Pongo aquí, escribir, ingrese, cantidad de horas. Ingrese cantidad de horas. Siguiente. Leo la cantidad de horas que ingresa el usuario y ahora viene la incógnita. Si yo tengo 43 horas, ¿tengo horas extras? ¿Sí? Por si acaso yo no tengo resuelto nada. O sea, no, yo mira al costado no es porque esté bien plagiando algo así, sino que tengo en mi celular, estoy viendo el chat, para que no esté mostrando el chat en la pantalla para que no se vea, pues, ¿no? Estoy viendo el chat nomás, por si acaso. ¿Bien? Sí, dice, ¿no? Si yo tengo 43 horas laboradas, según este enunciado, quiere decir que yo mentalmente diría, ah, tengo 3 horas extras. Pero ¿qué es lo que he hecho? Bueno, como mi requerimiento es 40 horas y yo tengo 43, ese 43 le resté 40 y obtuve las 3 horas. No es que mágicamente dije, ah, es 3. No. Mentalmente, aunque lo has hecho muy veloz, has hecho un cálculo matemático, has hecho una resta. Bien. Entonces, uno, ojo, no es concreto lo que voy a hacer. Bien. Uno pensaría, ah, ya entonces quiere decir que si yo tengo mi variable extras, que son, voy a ponerle h extras, quiere decir que mi horas extras va a ser equivalente a las horas que yo ingrese menos 40. ¿Será así o no será así? ¿Es correcto lo que he hecho? Porque recuerden que yo tengo que calcular las horas normales, las horas extras. Bien, porque ambos tienen, digamos, un monto a pagar por cada una de estas horas de manera distinta. Las horas normales tienen un costo por hora, las horas extras otro costo por hora. ¿De acuerdo? Dicen, me dicen que sí está bien así. ¿Cómo que está bien así? Vamos a comprobar, ¿ok? Vamos a comprobar. Bien, porque de repente tienen razón y yo me estoy equivocando de repente. Vamos a comprobar. Vamos a poner aquí, imprimir horas extras. No, es H extra, ¿cierto? Vamos a ver. Comprobamos, no he guardado el ejercicio, luego lo guardo. Ingrese cantidad de horas. Digamos que he trabajado 42 horas. ¿Me están escribiendo por ahí? Sí, nomás me ponen. Ya. Si yo trabajo 42 horas, quiere decir que ¿cuántas horas extras tengo? ¿Cuánto? 2, ¿cierto? A ver, veamos. Ah, 2. Dicen, profesor, entonces estaba bien el algoritmo. Ahora van a ver. ¿Y qué pasaría si yo tengo 38 horas laboradas? De repente falté 2 horas. ¿Tengo menos 2 horas extras? Tengo menos... ¿Cómo es eso? Menos 2 horas extras. ¿Existe el tiempo en negativo? No. Entonces, algo no cuadra. Algo no cuadra. ¿Bien? Recuerden que el tiempo no existe en negativos. Bien. Una cosa es hablar de horas faltantes y otra cosa es hablar de horas negativas extras. No tiene lógica. Las horas extras son positivas.
Las horas faltantes también son positivas, solo que sus resultados al final le restan al sueldo básico o sueldo bruto, que es algo distinto. Que se operen mediante una resta es una cosa, pero que el monto sea negativo ya estamos hablando de otro aspecto. ¿Bien? Los montos en tiempo no pueden ser negativos. Puede ser cero, sí, pero no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta operación está bien, chicos, pero le falta algo. Le falta la comparación. ¿Bien? ¿Por qué comparación? Porque yo mentalmente les digo a ustedes, si yo digo, por ejemplo, tengo 38 horas extras y te digo, ¿cuántas horas extras tengo? ¿Qué me responden ustedes? Te miran, menos 2 horas extras. Cero. ¿Es negativo? No. Ustedes me han dicho cero o me han dicho menos 2. Me han dicho cero. ¿Por qué razón? Ustedes, recuerden que el sistema, ustedes tienen que ponerse el papel del sistema. O sea, el sistema, así en este caso el pseudolenguaje que estamos haciendo nosotros, o utilizando, perdón, no piensa por sí mismo. Si ustedes se ponen en su lugar y operan en consecuencia, el algoritmo les saldrá genial. En consecuencia, ¿ustedes qué han hecho? Cuando yo les dije, bueno, tengo 38 horas laboradas, ¿cuántas horas extras tengo? ¿Ustedes qué han hecho? Han pensado, a ver, 38 es mayor que 40, porque si pasa de 40 tengo horas extras, ¿cierto? Como no pasa a 40, entonces cero de frente. ¿Cierto o no cierto? Aunque ha sido rápido, cuestión de microsegundos, ustedes han pensado y dicho, a ver, 38 horas, ¿es más que 40? Si es más de 40, tiene horas extras. Pero si no, de frente cero. Lo han analizado. Solo que a veces lo que ustedes analizan lo hacen tan rápido que no se dan cuenta. ¿Bien? Pero es así. Si yo les digo, ya, tengo 50 horas extras, ¿qué hacen ustedes? Es más, es mayor. Como es mayor, ahí sí, las horas extras que trabajaste 50, le resto 40, me da 10. Y si te doy 10 horas extras, perdón, si te doy 10 horas, ¿es mayor que 40? No. Como no es, de frente cero. Lo están comparando. Solo que ustedes no meditan lo que están haciendo. ¿Bien? Y en eso se basa construir algoritmos. Meditar que nosotros es como si fuéramos el sistema. Que lo que nosotros hacemos, el sistema le tiene que enseñar al sistema que también lo haga, pero bajo sus herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, las horas extras se dan solo si el usuario genera más, el trabajador genera más de 40 horas, ¿cierto? Entonces, aquí viene la condición. Jóvenes, ustedes la condicional en diagrama de flujo lo han visto así o así, pero esto es diagrama de flujo. Si nosotros ya nos embarcamos a lo que es pseudocódigo, o sea, falso lenguaje en este caso, vamos a ver, en un momento, y así embarcamos todos en nuestro pseudocódigo, vamos a considerar que en este caso la cantidad de horas tiene que ser mayor que 40. ¿Y cómo se genera en pseudocódigo una condición? Se genera de esta manera. Si hago la comparación, entonces, si esta comparación es verdadera, se ejecuta. Acá viene la parte verdadera. Y la parte falsa va aquí. No está concreto todavía, ¿ok? Pero les describo de la siguiente manera. En un diagrama de flujo, ¿sí? Como ven aquí, en un diagrama de flujo como en este caso, que tiene dos alternativas. Pero recuerden que las horas extras tiene dos alternativas. Si es más de 40, se hace un cálculo. Si es menos de 40, no se hace un cálculo, pero se estima que la hora extra es cero, o sea, se le da un valor.
O sea, hay dos operaciones. Solo que en alguno es una resta y en el otro simplemente es una asignación de valor. Bien, entonces lo que nosotros teníamos aquí, una comparación. Esta comparación, jóvenes, se ingresa aquí. ¿De acuerdo? Y las acciones que tú realices, si en caso sea verdadero, para verdadero, se genera aquí. Acá se pone verdadero. Pero si la comparación resulta falsa, lo que tú quieres que se realice se ingresará en esa sección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, si mi comparación es saber que las horas trabajadas es mayor que 40, si fuese verdad, ¿qué haría aquí en la zona verdadera? Acá haría la resta, ¿cierto? Acá pondría horas extras, es igual, o en este caso con su flechita, a las horas laboradas, menos 40, ¿cierto? Pero, ¿y si el usuario o el trabajador no cumplió las horas pactadas de 40, sino que tiene menos, o igual quizás? Entonces no hago una operación de resta, sino que simplemente pongo, ya, horas extras va a ser igual a 0 de frente. Bien, así se realizaría. Más o menos me entienden cómo estoy generando este tipo de comparación del diagrama de flujo al pseudocódigo. Y rayando aquí todo. Estoy garabateando mi pantalla. Bien, como si se comprende, bien, haremos uso, ahora sí vamos a completar. ¿Cuál es la comparación? Lo que estoy evaluando es que lo que quiero saber es si hay horas extras. Y si hay horas extras, ¿cuánto es? Entonces mi comparación es, las horas extras dependen de que tengas más de 40 horas. Así que le pongo aquí, pregunto, ¿las horas que tú has ingresado es mayor que 40? Bien, si esto es verdad, quiere decir que tienes horas extras. Voy a crear la variable HE de horas extras y le voy a indicar que si la cantidad de horas que has trabajado es mayor que 40, entonces haremos esto. Bueno, vamos a poner horas extras, ¿sí? H extras. Si tus horas laboradas es mayor que 40, entonces a las horas que has trabajado le resto 40 y eso va a ser mis horas extras. Pero ¿y si no tengo más de 40 horas? ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas horas extras tengo? Horas extras va a ser igual a 0. ¿Está bien ahí? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, ojo, en este caso, recuerden que cuando yo calculo mis horas extras, las horas de trabajo ya no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque si yo si calculo horas extras, si yo calculo horas extras, quiere decir, bueno, si yo tengo horas extras, quiere decir que mis horas normales ya son 40. Horas 40. Cuando yo le quito el excedente, mis horas normales de trabajo se quedan como 40 ya. De esa manera tengo 40 horas normales y un X cantidad de horas extras. Pero si no tenía horas extras, ¿qué quiere decir? Que mis horas extras es 0 y mis horas normales sigue siendo lo que ingresé. No le genero nada. Porque si no tengo horas extras, no le quité nada a mis horas normales. Se quedan así. De esta manera, es que ahora ¿qué me falta? Me falta obtener, cuánto vale, cuánto equivale cada hora de trabajo.
normal, porque del normal yo sé que le tengo que agregar el 50%, es un cálculo, no tengo que pedir cuánto vale cada hora extra. Entonces le indico, ingrese valor o costo de hora. Costo por hora. Costo por hora, ¿no? O costo unitario, o costo de cada hora, eso es decisión de cada uno. Bien. Y lo voy a guardar en la variable leer, poner costo hora. Bien. Recuerden que mediante esta condición yo calculé mis horas extras y si tengo horas extras hice un cálculo de mis horas normales. Si no tengo horas extras, asumí mis horas extras en 0 y mis horas normales sigue siendo como está. Bien, ¿hasta ahí me han entendido? Miren, para no confundir, voy a imprimir mis horas normales, imprimir horas y también voy a imprimir la costumbre. Acá es escribir. Escribir H extras. Voy a imprimir cada uno, ¿cierto? Voy a indicar aquí horas extras y acá voy a estimar, perdón, acá es horas normales, digamos. Y acá va a ser horas extras. Voy a ver qué está pasando hasta el momento. Si me está separando las horas extras y las horas normales. Vamos a ver. Bien. Vamos a analizar. Aquí. Me dice, ingrese cantidad de horas. Vamos a ver. 42 horas laboradas. Enter. Ingrese costo por hora. Digamos que son 10 soles por cada hora. Dice, horas normales, 40. Horas extras, 2. ¿Qué pasó? Lo que yo ingresé de horas cumplió con esta condición. Es mayor que 40. Como si es mayor que 40, ¿qué hizo? Las horas extras fue igual a lo que ingresé yo, que es 42, menos 40. 42 menos 40 es 2. Por eso mis horas extras valen 2. ¿Y mis horas normales? Bueno, pues si te has pasado de las horas normales, entonces tus horas normales es 40. Has completado tus horas normales, en síntesis. Por eso sale horas normales 40, horas extras 2. ¿Y qué pasaría si tengo, digamos, 30 horas laboradas? Costo por horas, ya lo que sea. Dice, horas normales 30, horas extras 0. ¿Por qué? Porque mis horas normales, las horas que yo ingresé, ¿es mayor que 40? No. Como no lo es, fue así no, se saltó así no, y dijo, bueno, como las horas no son mayores que 40, quiere decir que no tienes horas extras. Como no tienes horas extras, tu horas extras será 0. ¿Y tus horas normales? No pasa nada. No hay nada que hacer porque no tienes horas extras. Y solo al final imprimo horas y horas extras. ¿Hasta ahí está bien? Chicos, ¿hasta ahí se entiende? ¿Sí? Listo. Bien, como no me alcanza tiempo, voy a terminar de resolver ello y el otro ejercicio queda para la siguiente sesión. Quedaría ya para el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tengo mis horas normales, horas extras, pero lo que yo quiero es cuánto van a pagarme por mis horas normales y mis horas extras. Así que, como ya tengo yo las horas y las horas extras, ¿qué hago? Creo una variable que diga, digamos, pago normal y una variable que diga pago extra. Bien.
Recuerden que de aquí ya sale el real monto de horas normales y el monto de horas extras. Ya sale de ahí horas normales y extras. Así que como yo sé que de ahí ya sale, lo único que hago es lo siguiente. Bueno, como yo tengo una variable que captura lo que se me va a pagar por cada hora, entonces ese monto de hora lo voy a multiplicar por mis horas normales, que vendría a ser simplemente horas. ¿Y el extra? Bueno. Recuerden que el coste de hora extra es con 50% extra. O sea, que mi costo por hora lo multiplicaré por 1.5. ¿Por qué por 1.5? Porque el 50% es la mitad de algo, ¿cierto? Entonces, si a algo lo multiplico por 1, sigue siendo el mismo monto. Pero si le agrego por 1.5, estoy indicando el monto original más la mitad. O sea, 150%. ¿Bien? Eso es lo que indicaría. Porque mi hora extra vale 150%. Es su costo total. El 50% es el excedente. Pero el valor real de la hora es 150%. Es el valor real de la hora extra. ¿Me entienden por qué sale 150%, que es lo mismo que 1.5? Por ejemplo, si mi hora normal está 6 soles, por 1.5, ¿cuánto sería? 9. Eso quiere decir que mi hora extra vale 9 soles. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? Jóvenes, no, ¿verdad? Listo. Ok. Entonces, con eso obtengo el costo de cada hora extra. Ahora le multiplico por cuántas horas extras tengo. Aquí está, H extras. Ahí está, jóvenes. Obtengo el costo de cada hora extra, lo multiplico por cuántas horas extras tengo. Tengo el costo por cada hora normal, lo multiplico por cuántas horas normales tengo. Calculo mi pago normal, pago extra. Entonces, mi pago total, creo otra variable, pago total, será igual a ¿qué? Ya, para ustedes. ¿Cuánto sería mi pago total? ¿Qué debería ser? Pago normal más pago extra. Exactamente. Lo que me piden a mí es el pago total que yo voy a recibir. Bien, dice calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la tarifa. Solo me piden el total que voy a recibir. Pero ustedes quieren que imprima solo el pago total o quieren que lo ponga ordenado punto por punto. Total nomás. Ya. Pongo aquí el sueldo neto es, y le añado aquí pago total. Ya está. Me faltó algo. Vamos a comprobar, ¿ya? Antes de agregar lo de definir en el ejercicio 2 y en el anterior también. Ingrese cantidad de horas. Digamos que he ingresado 42 horas a trabajar. El costo de cada hora normal, digamos que es 10 soles. Me dice que voy a recibir 430 soles. ¿Por qué voy a recibir 430 soles? Bueno, porque en este caso consideren que tengo horas extras y tengo horas normales. Estos 42
soles es igual a 40 horas normales. Y también equivalente a 2 horas extras. Las horas normales van a costar 10 soles. ¿Y las horas extras van a costar cuánto? Si está 10 soles mis horas normal, ¿cuánto vale mis horas extras? 15 soles, ¿cierto? Porque está 50% más. Por esa razón, es que mis horas normales van a ser 40 por 10, o sea, 400. Y mis horas extras, que son 2, por 15 sería igual a 30. En total voy a recibir 430 soles. Bien, eso es lo que voy a recibir. Bien, jóvenes, de manera protocolar, como les dije ya en sesiones anteriores, voy a complementar con lo siguiente. Ya para cerrar, me faltaría definir, ¿cierto? Definir qué variables usé. Costo hora, que es real, como real. ¿Qué otro dato es real? Siguiente. Horas. Horas. Dime. A ver, ¿quieren hacer una pregunta? Horas como entero. ¿Qué más? Horas es entero. Horas extras también es entero. Voy a poner aquí horas extras. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pago normal. El pago es dinero real. A ver ahí a ver, jóvenes, su micrófono. Ya listo. Bien, pago normal. Siguiente, pago extra es dinero, real también. Pago extra. ¿Qué más? Pago total, dinero también. Pago total. ¿Hay alguna otra variable? No, ¿verdad? Ya hemos considerado todo, creo. Solo horas y horas extras es entero y todo lo demás es real. Listo. Este es pago trabajador. Es un nombre que le pongo opcional. Y ejercicio 1 también le faltaba definir. Definir minutos entero como entero. ¿Qué más? Horas como entero también. Días también como entero. No hay más variables, eso es todo. Bien, jóvenes, eso sería todo. Ya tenemos resuelto un ejercicio, 2 ejercicios de manera protocolar. Le adherimos las opciones de definir para que, digamos, esté acorde a lo que les puede pedir a ustedes en sus respectivas clases. Si no hay ninguna consulta ya para cerrar la clase, ya nos estaría despidiendo de ustedes. Esos ejercicios, los archivos, los voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Y no se olviden que la grabación va a estar a partir de la medianoche o antes incluso del día de hoy durante mi canal de YouTube. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta para poder ya cerrar la sesión? Dígame. Lo mismo que es lo mismo, solo que según la temática que se genere cuando ustedes llevan el curso de PCI o usan PCI, se suele, algunos, en mi caso yo solía usar escribir para comentar y usar imprimir para generar la respuestas, o sea, para diferenciar uno de otro. Pero la estructura de UTP indica que solo usan escribir para ambas cosas. Pero imprimir, pues, reemplazar escribir tranquilamente. Yo podría poner imprimir acá arriba también, como comentario.
pero vamos a trabajar solo con escribir, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra consulta? Creo que no. Bien, chicos. Ok, Elías, cuídate. Nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Sí? Tienen una consulta, ya saben, por YouTube pueden publicar sus respectivas enunciados. No se olviden que un enunciado queda para la próxima clase como pendiente, ¿de acuerdo? Cuídense.